Desde la antigüedad, la abogacía ya comenzaba a tomar forma. En Grecia, y sobre todo en Roma, empezaron a surgir especialistas del derecho que con el tiempo terminarían convirtiéndose en la base de lo que hoy entendemos como la profesión legal. Con los siglos, ese oficio evolucionó hasta transformarse en uno de los principales pilares de la sociedad moderna, un sistema construido, en teoría, para defender la justicia, imponer el orden y separar lo correcto de lo incorrecto. Pero lo que casi nadie dice es que la justicia rara vez vive solo en blanco y negro, porque entre la ley y la moral existe una línea gris, un territorio incómodo donde hacer lo correcto no siempre garantiza ganar, donde seguir las reglas no siempre recompensa a quien más se esfuerza, y donde a veces los hombres que mejor entienden el sistema también son los que mejor saben torcerlo. Y ahí es donde entra Jimmy McGill, un hombre que no nació siendo un monstruo, ni tampoco un héroe, sino alguien mucho más peligroso que eso, una persona profundamente humana, carismática, brillante, herido, hambriento de respeto y atrapado entre el deseo de ser alguien legítimo y la tentación de convertirse en aquello que el mundo ya esperaba de él. Porque Jimmy no solo pelea por el caos, Jimmy pelea contra la idea de no ser suficiente, contra un sistema que parece premiar a otros pero nunca a él, contra la sombra de un hermano al que admiró toda su vida, y sobre todo contra esa parte de sí mismo que entiende que la ley no siempre se rompe cruzando la línea, a veces basta con aprender a doblarla sin que parezca un delito. Esta no es solo la historia de un abogado, es la historia de cómo el dolor, el rechazo y la necesidad de validación pueden transformar a un hombre hasta convertirlo en alguien irreconocible. La historia de Jimmy McGill, el hombre que quiso ser aceptado por la justicia y terminó encontrando su verdadero lugar en la parte más gris de ella. Nos encontramos en un futuro posterior a los acontecimientos de Breaking Bad. Un hombre llamado Gene trabaja en Cinnabon en Omaha, Nebraska, y vive constantemente nervioso, convencido de que la gente a su alrededor podría descubrir su verdadera identidad en cualquier momento. Solo siente algo de alivio cuando comprende que, por ahora, nadie lo ha reconocido. Cuando termina su turno y regresa a casa, vuelve a revisar los objetos que guarda en secreto, reliquias de una vida pasada que le traen recuerdos de alguien que alguna vez fue, una vida que quizás nunca quiso del todo, pero que al final fue la que eligió. Entre esas pertenencias aparece una cinta con el mítico anuncio de Saul Goodman, aquel abogado criminalista carismático y oportunista que alguna vez dominó los tribunales, y al recordar todo lo que llegó a ser, Gene no puede hacer otra cosa más que simplemente romper en llanto. Ahora retrocedemos a mayo del 2002. Jimmy McGill se encuentra trabajando como un defensor público, representando a 3 jóvenes universitarios acusados de un caso tan grotesco como absurdo. Pero más allá de lo escandaloso del crimen, lo que realmente preocupa a Jimmy es lo poco que le han pagado. Él defendió a 3 clientes y considera que lo justo sería recibir $700 por cada uno. Sin embargo, esa petición es rechazada de inmediato. Este momento deja en claro la desesperación económica de Jimmy. Incluso al salir del estacionamiento, en lugar de pagar el excedente de su boleto, prefiere regresar para conseguir la estampilla que le falta y así no gastar un centavo de más. Ahora sí, una llamada parece insinuar que su suerte podría cambiar. Craig Kettleman, un tesorero del condado acusado de haber robado $1.6 millones, está considerando en contratar a Jimmy como su abogado defensor. Para alguien en su situación, esto representa una oportunidad de oro, pues Jimmy entiende perfectamente cuánto dinero podría ganar con un caso así. Craig está a punto de firmar, pero todo se interrumpe cuando su esposa Betsy Kettleman interviene y dicen que necesitan más tiempo para poder pensarlo. De camino a casa, todavía decepcionado, Jimmy atropella accidentalmente a un joven patinador que cruza por la calle. Cuando sale del auto y ve que todo parece ser una simple actuación para extorsionarlo, los muchachos intentan sacarle dinero fingiendo ser víctimas, pero Jimmy les grita que es abogado y que los demandará por haber escogido a la persona equivocada, logrando ahuyentarlos. Al llegar a su oficina, ubicada en la parte trasera de un salón de uñas, entendemos mejor el por qué está tan desesperado por conseguir dinero. Tenía varias tarjetas de créditos al límite, facturas acumuladas y ni siquiera recibe nuevos mensajes de trabajo en su contestadora. Sin embargo, entre toda esa correspondencia, un sobre llama su atención. Es de HHM, el prestigioso bufete de abogados de Albuquerque, y contiene un cheque por una modesta cantidad de $26,000.
$1,000,000 a su nombre. Aunque Jimmy necesita ese dinero más que nadie, termina rompiéndolo. En la siguiente escena, Jimmy llega a HHM para insistir que esa suma de dinero no es suficiente. Según él, la firma debería pagarle a su hermano Chuck McGill una cantidad muchísima mayor, cercana a los $17 millones, ya que Chuck fue uno de los fundadores del buffet y ese sería el valor que realmente le corresponde, pero la idea es rechazada de inmediato. Howard Hamlin, una de las figuras principales de la firma, sabe perfectamente que Chuck no mandó a Jimmy a reclamar nada de eso, y justo al salir de la oficina, Jimmy se encuentra con una imagen que lo deja aún más claro su lugar en todo esto. Craig Kettleman y su esposa están allí, en HHM, buscando representación legal. El mensaje es evidente, no quieren a Jimmy como abogado. Jimmy, frustrado, descarga su rabia golpeando un basurero que curiosamente ya estaba destrozado desde antes, como si ese gesto no fuera precisamente nuevo en él. En el estacionamiento se cruza con Kim Wexler, una buena amiga suya, e intentando pedirle algo de ayuda con ese caso, pero Kim se niega, ya que trabaja precisamente para HHM y no puede involucrarse de esa manera. Finalmente conocemos a Chuck, quien vive recluido en una casa completamente aislada de la electricidad debido a la supuesta condición que padece, hipersensibilidad electromagnética. Esta enfermedad, según Chuck, le provoca ansiedad, dolor físico y otros síntomas intensos al estar cerca de aparatos o campos electromagnéticos. En otras palabras, vive como si fuera alérgico a cualquier fuente de energía moderna. Jimmy le cuenta lo que le ha ocurrido en HHM y vuelve a insistir en que debería aceptar el dinero que le corresponde por haber fundado la empresa. Pero Chuck no está de acuerdo, está convencido de que pronto mejorará y podrá volver a trabajar. Además, Jimmy también le habla de lo mal que le fue en la Defensoría Pública y de lo mucho que desea dejar atrás esos casos ridículos y grotescos para encargarse de algo verdaderamente importante. Chuck le responde que esa sigue siendo una forma digna de comenzar, aunque también le aconseja que cambie el apellido de sus tarjetas, ya que los clientes podrían confundirlo con HHM, un detalle tan pequeño pero que deja ver, una vez más, lo poco que Jimmy parece importar dentro del mundo legal al que tanto ansia conquistar. Al día siguiente, Jimmy decide reunirse con los dos jóvenes patinadores que antes habían intentado engañarlo. Esta vez quiere proponerles un trabajo. Su plan consiste en provocar un accidente falso en el que ellos sean atropellados por el auto de Betsy Kettleman. La idea es que Jimmy aparezca como el abogado perfecto para salvar la situación y así logre que los Kettleman lo contraten en lugar de acudir a HHM. En un inicio todo parece salir bien, localizan el auto, preparan la escena y ponen en marcha el plan, pero algo sale mal. El vehículo que sigue no pertenece a Betsy Kettleman, sino a una anciana completamente ajena al caso, y cuando los muchachos la persiguen hasta su casa con la intención de sacarle dinero, terminan entrando en el terreno equivocado, porque allí vive una persona más peligrosa de lo que imaginaban. En cuanto escucha que están insultando a su abuela, un hombre sale de inmediato y cambia por completo el rumbo de la situación. Ese hombre es Tuco Salamanca. Con un bastón en la mano golpea brutalmente a los dos jóvenes y los reduce en segundos. Poco después, Jimmy logra localizar el auto y, fingiendo ser parte de la policía, entra al lugar para intentar arreglar lo que acaba de desatar. Pero, como ya sabemos, hacerse pasar por la policía delante de un criminal nunca ha sido una buena idea. Tuco le apunta con un arma y le obliga a explicar lo que está pasando. Jimmy le cuenta una versión de los hechos y por un instante parece que todo puede resolverse cuando Tuco decide enviarlo al sótano para recoger a los jóvenes. Pero uno de ellos, en medio del pánico, confiesa que todo fue idea de Jimmy y entonces es aquí donde todo cambia. La siguiente escena nos lleva al desierto, donde el destino de los tres parece estar prácticamente sellado. Sin embargo, Jimmy logra hacer algo que muy pocas personas conseguirían frente a alguien como Tuco: persuadirlo. También está presente Nacho Varga, quien escucha con atención mientras Jimmy improvisa todo tipo de explicaciones para salvarse. En medio de su desesperación, Jimmy incluso llega a insinuar cosas que no son ciertas para ganar tiempo, aunque más adelante queda claro que sí es abogado y que en efecto todo esto forma parte de un plan fallido. Jimmy consigue salir con vida, pero el problema no termina ahí. Los dos jóvenes no tienen la misma suerte porque cometieron un error imperdonable: ofender a la abuela de Tuco.
En un principio, Tuco decide que deberían morir, pero Jimmy, usando una vez más las palabras como única arma, logra negociar una alternativa menos cruel, que en lugar de matarlos, solo les rompa una pierna a cada uno. Tuco simplemente acepta y más adelante vemos a Jimmy en el hospital acompañándolos y enfrentando de golpe las consecuencias reales del mundo criminal con el que acaba de cruzarse. Después de todo esto, Jimmy intenta darse una noche libre en un bar mientras coquetea con una mujer. Escucha el sonido de un hombre partiendo unas barras de pan. Ese crujido le recuerda de inmediato el espantoso momento vivido en el desierto y sin poder soportarlo, termina vomitando. Como hemos visto hasta este punto, Jimmy es una persona que a pesar de ser abogado, no ocupa realmente un lugar moral claro dentro del sistema de justicia. No está del lado del bien, pero tampoco actúa bajo una maldad pura. Más bien, se mueve en una zona gris donde la ley no representa un ideal, sino una herramienta que se puede usar para sobrevivir. Jimmy defiende a personas que claramente son culpables, no porque crea en su inocencia, sino porque necesita el dinero. Y ese detalle es importante, porque desde aquí el personaje ya nos deja ver que para él la justicia no es algo sagrado, sino algo condicionado por la necesidad. También intenta manipular a quienes lo rodean, planteando situaciones que puedan beneficiarlo y buscando sacar la mayor ventaja de lo que ocurre a su alrededor. No quiere simplemente ejercer como abogado, quiere ganar dinero a toda costa, incluso si para hacerlo tiene que cruzar los límites que su profesión no deberían permitirle. Y ahí es donde nace uno de los conflictos más interesantes del personaje. En teoría, el sistema judicial debería recompensar a quienes respetan las normas y trabajan correctamente. Pero para Jimmy, seguir las normas solo parece haberle traído deudas, frustración y una vida miserable dentro de una oficina improvisada en un salón de uñas. Por eso empieza a inclinarse hacia el otro extremo de la balanza. Si hacer las cosas bien no le da resultados, entonces empieza a considerar que tal vez la única forma de avanzar es utilizando métodos cuestionables. No porque ignore lo que está mal, sino porque siente que el propio sistema nunca estuvo realmente diseñado para alguien como él. Y eso vuelve a Jimmy un personaje tan interesante, porque su corrupción no se presenta como un acto repentino, sino como una respuesta progresiva a una vida en la que ser correcto nunca le ha parecido suficiente para salir adelante. En el fondo, Jimmy sí empieza a sacrificar su moral, pero la serie hace que ese sacrificio no se vea solo como ambición, sino también como una forma de desesperación, como si poco a poco empezara a convencerse de que para sobrevivir en este mundo, ser honesto no basta. Jimmy apenas logra llegar a la casa de su hermano Chuck, quien primero lo arropa y se asegura de que esté bien para luego darse cuenta de la factura del hospital. Y hay algo bastante importante en este momento, porque Chuck simplemente le dice: espero que no estés intentando estafar gente de nuevo. Una frase bastante reveladora, ya que nos dejan claro que este tipo de comportamientos no son algo reciente en Jimmy, sino una tendencia que viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Después de todo lo ocurrido, Jimmy opta por seguir trabajando como defensor público, aceptando cada vez más y más casos que claramente no lo benefician demasiado. Sin embargo, cuando llega a su oficina con la intención de tener un momento de tranquilidad, todo se ve interrumpido por la inesperada visita de Nacho Varga, una de las personas que lo amenazó en el desierto. Nacho necesita información sobre los clientes de Jimmy. Craig Kettleman sabe que tienen en su poder 1.600.000 desaparecidos, así que le propone a Jimmy un trato. Si le dice dónde está el dinero, él le dará $100,000 en efectivo. Por obvios motivos, Jimmy se niega y Nacho simplemente se marcha, no sin antes dejarle su número por si cambia de opinión, recordándole además que, quiera o no, ya está involucrado en todo esto. En medio de esa tensión, la serie también nos muestra un poco más del pasado de Jimmy. Lo vemos frente a Chuck después de haber sido arrestado por daños a la propiedad, agresión y cargos relacionados con conducta sexual indebida. Y ahí es donde realmente comienza la nueva etapa de su vida. Chuck está dispuesto a ayudarlo, pero solo si Jimmy promete dejar atrás esa personalidad criminal y cambiar de una vez por todas. Por eso, en el presente, Jim parece estar haciendo un esfuerzo genuino por mejorar. Incluso intenta advertir a Kim sobre todo lo que acaba de ocurrir, diciéndole que los Kettleman podrían correr peligro, ya que sabe que Nacho está interesado en la enorme cantidad de dinero que poseen. Kim no le cree del todo, principalmente porque Jimmy no puede explicar por qué sabe eso sin incriminarse a sí mismo. Si revela la fuente de esa información,
también pondría su propio cuello en la horca. Entonces Jimmy decide actuar por su cuenta, sale a la calle y hace una llamada anónima fingiendo una voz para advertirle a los Kellerman que sus vidas podrían correr peligro y que debían tener mucho cuidado. Los Kellerman se dan de cuenta de inmediato que alguien los está observando desde afuera y al día siguiente desaparece sin dejar un rastro. Jimmy corre hacia la casa ya que se encuentra rodeada de policías. Mientras intenta reunir pistas sobre lo sucedido, la paranoia comienza a consumirlo. Empieza a llamar insistentemente a Nacho intentando resolver las cosas antes de que alguien salga herido, pero su preocupación solo aumenta cada vez más y más cuando él no responde. Poco después, Jimmy nota que 2 hombres lo están siguiendo. Asustado e imaginando que podrían ser hombres enviados por Nacho para eliminar cualquier cabo suelto, sale corriendo para salvar su vida, pero la situación cambia de golpe cuando al llegar al callejón es interceptado por unos policías. Parece ser que la verdadera razón por la que lo perseguían era otra. Nacho Varga había sido arrestado y pedido específicamente que Jimmy lo represente como su abogado, ya que ha sido acusado de estar detrás de la desaparición de los Kellerman. Nacho, furioso, llama a Jimmy una rata y lo acusa de haber revelado sus intenciones sobre el dinero de la familia. Aún así, insiste en su inocencia, dice que solo estaba vigilando la zona y le advierte a Jimmy que, si termina en prisión, él no volverá a ver la luz del día. Jimmy regresa entonces a la escena de los hechos y comienza a notar detalles que los agentes pasaron por alto. Por ejemplo, la muñeca con la que siempre anda la hija de los Kellerman. Esta simplemente no se encuentra en la casa. Y Jimmy le parece absurdo que un secuestrador le permitiera llevar con toda tranquilidad un muñeco como ese. A partir de eso, lanza una teoría inesperada. Todo podría tratarse de un autosecuestro. Sin embargo, nadie le presta demasiada atención, porque para los demás su idea suena inconclusa y poco convincente. Más adelante, Jimmy tiene una discusión con Mike Earmouth, lo que termina provocando su arresto. Pero, aunque Mike podría haber presentado cargos en su contra, decide no hacerlo. Explica que la policía solo quería presionarlo para obtener más información sobre Nacho, y además admite que la teoría de Jimmy sobre el autosecuestro no le parece tan descabellada. En esa conversación, Mike también revela que fue policía en Filadelfia y que ya había visto un caso parecido en el pasado. Gracias a estas pistas, Jimmy vuelve a la casa de los Kellerman y detecta señales que antes habían pasado desapercibidas. Esas pistas lo conducen por un sendero en medio del bosque. Y al seguirlo, encuentra una tienda de campaña donde finalmente se encuentra con todo lo que sospechaba. Los Kellerman están allí, vivos, sanos y escondidos por voluntad propia. Jimmy entra y les deja en claro que lo más conveniente es que se entreguen, porque el simple hecho de estar allí escondidos hace aún más evidente que sí robaron el dinero, o al menos que están involucrados directamente con él. Esto deja de ser una sospecha cuando Jimmy intenta marcharse del lugar tomando una de las bolsas que había allí, y los Kellerman entran en pánico tratando de quitársela de inmediato. Solo entonces entendemos lo que había dentro: el dinero. En ese momento la historia vuelve nuevamente al pasado. Vemos a Jimmy caminando con un hombre extraño que acaba de conocer en un bar. Ambos entran en un callejón y encuentran una billetera. Mientras intentan buscar a su dueño, descubren a un hombre gordo tirado detrás de un bote de basura. El desconocido toma el dinero de la billetera y Jimmy va tras su reloj que el hombre llevaba puesto. Pero segundos después, el extraño lo confronta al darse cuenta de que se trata de un Rolex y por lo tanto vale muchísimo más dinero que el que él había encontrado. Entonces le propone un trato. Él se queda con el reloj y Jimmy con el dinero en efectivo, y además de eso le da unos $500 como compensación. Jimmy acepta y justo después el hombre sale corriendo mientras se burla de él, gritándole que es un idiota porque ese reloj vale al menos unos $3,000. Pero Jimmy no parece nada molesto, al contrario, sabe perfectamente que todo ha sido una estafa. El supuesto hombre borracho y tirado en un callejón es en realidad cómplice de Jimmy. Su nombre es Marco. Volviendo al presente, Jimmy habla con los Kellerman, quienes le suplican que no revele la verdad, porque el dinero escondido en ese campamento es justamente el mismo por el que Craig está a punto de ser juzgado, y si todo sale a la luz, iría directamente a prisión. Para arreglar la situación, intentan comprar el silencio de Jimmy ofreciéndole $30,000. Pero más allá del dinero, lo más importante es la frase que dicen en este momento, porque resume perfectamente cómo le ve el mundo hasta este punto de la historia. Eres la clase de abogado que la gente culpable contrata. Hasta este punto hay 3 cosas que deben quedar bastante claras sobre Jimmy McGill. La primera,
a Jimmy no siempre le han tocado las buenas cartas en la vida. Y con esto no se busca justificar todo lo que hizo en su pasado, sino entender desde dónde viene. Sí, su historia está marcada por actos ilegales, engaños y decisiones bastante cuestionables. Pero en su presente también podemos ver a una persona que, al menos en apariencia, está intentando cambiar. Ya no vive abiertamente al margen de la ley, sino que intenta ponerse de su lado, convertirse en abogado y construir una vida distinta. El problema es que, incluso en ese intento de cambio, sigue recurriendo a muchas de las herramientas que aprendió a usar en su pasado, usando su astucia, su manipulación, su experiencia como estafador para sacar ventaja cuando la situación lo exige. La segunda, Jimmy no es una mala persona, o al menos no en el sentido más simple de la palabra. Hasta aquí muchos podrían verlo como alguien ruin, un hombre que ha estafado, que estuvo a punto de ir a prisión de no ser por Chuck, y que parece dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de ganar. Pero lo importante no es solo lo que hace, sino desde el lugar que lo hace. Jimmy no estafa únicamente por maldad, en gran parte lo hace porque durante mucho tiempo no supo hacer otra cosa con su vida, porque encontró en ese mundo una manera de sobrevivir, una forma de moverse en una realidad que nunca le ofreció demasiadas oportunidades limpias. Incluso cuando acepta el soborno de los Kerelman, no se siente como el acto de alguien completamente corrupto, sino como el de una persona que entiende que ese podría ser una de las pocas oportunidades reales que tiene para tomar impulso y comenzar de nuevo. Y aún así, incluso cuando actúa mal, la serie deja ver que eso no lo deja en paz. Jimmy no es alguien vacío por dentro, sus decisiones pesan, lo persiguen, lo alteran, y eso importa mucho, porque demuestra que todavía existe una distancia entre lo que hace y lo que realmente quiere ser. Y la tercera, quizás más importante, Jimmy es la representación perfecta del gris. No actúa desde una bondad pura, pero tampoco desde una maldad absoluta. Jimmy no parece hacer las cosas para dañar por placer, ni para hacer el bien por convicción moral. Lo que realmente busca, casi siempre, es sacar el mayor provecho posible de la situación en la que se encuentra. Ese es su rasgo más peligroso, pero también el más humano, porque Jimmy no quiere herir a los demás, pero muchas veces termina haciéndolo. Quiere mejorar, pero en los momentos de presión siempre vuelve a mostrar esa versión vieja de sí mismo. Quiere que otros se sientan orgullosos de él, especialmente su hermano, aun sabiendo que en el fondo muchas de las cosas con las que intenta avanzar están construidas sobre engaños, atajos o medias verdades. Por eso Jimmy funciona también como personaje, porque no es fácil juzgarlo, no es un héroe ni un villano, es alguien atrapado entre lo que quiere llegar a ser y lo que lleva demasiado tiempo siendo, y justo ahí es donde empieza lo más interesante de su historia. Jimmy finalmente vuelve a encontrarse con Nacho, quien sigue bastante furioso porque todavía cree que fue Jimmy quien lo delató ante la policía. Aún así, Jimmy al menos había cumplido con su parte, sacarlo de aquel problema como su abogado. Con el dinero del soborno de los Kerelman, Jimmy comienza a cambiar poco a poco su imagen, compra trajes elegantes, se corta el pelo y manda a hacerse su propio cartel publicitario. Pero más que crear su propia identidad, lo que hace en realidad es imitar el estilo de la firma de su hermano. Eso enfurece de sobremanera a Howard, quien decide llevar el asunto ante un juez, logrando que Jimmy se vea obligado a retirar la valla. Sin embargo, lejos de desanimarse, Jimmy convierte el problema en una oportunidad. Contrata a unos jóvenes estudiantes de cine para grabar cómo la injusticia del sistema lo está obligando a bajar su anuncio con la intención de hacerse viral. Pero en medio de todo eso ocurre algo inesperado. El hombre encargado de retirar la valla cae repentinamente y comienza a pedir ayuda. Jimmy corre de inmediato y lo salva de una muerte casi segura. A ojos de todos parecía un acto heroico, pero en el fondo no era más que otra de sus estafas, ya que él mismo había contratado a ese hombre para fingir el accidente y así quedar como un héroe frente al público. Y la jugada le ha funcionado. Después de ese comercial, la gente no deja de llamarlo para contratar sus servicios. Sin embargo, con la fama también llegan nuevos problemas, porque su rostro aparece en los periódicos y medios, algo que intenta ocultarle a su hermano Chuck, ya que sabe perfectamente que él reconocería al instante que todo fue un montaje. Aún así, le sale mal.
Chuck termina enterándose de todos modos, incluso al punto de robar un periódico para confirmar sus sospechas, y la situación acaba llevándolo al hospital. Jimmy sigue consiguiendo clientes y después de contarle a Kim todo lo que ha ocurrido en los últimos días, ella le sugiere una idea bastante útil: enfocarse en el mercado de los ancianos, ya que hay muy pocos abogados especializados en ese sector y existe mucho campo para poder crecer. Poco tiempo después, Jimmy se entera junto con Kim que Chuck terminó en el hospital, algo que, como ya sabemos, no debería beneficiarle en lo absoluto si su condición fuera realmente física. Jimmy se apresura a apagar todos los dispositivos cercanos y a explicarle a la enfermera la supuesta enfermedad de su hermano, pero ella, con una simple reacción, deja entrever que nada de eso le parece real. La enfermera intenta convencer a Jimmy de que Chuck debería ser tratado por un trastorno mental y no por una enfermedad física verdadera. Pero Jimmy se niega a aceptarlo y decide llevárselo a casa de vuelta. Allí, Chuck le deja en claro que ya saben lo de la estafa de la valla publicitaria y del supuesto rescate heroico. Jimmy, como siempre, intenta minimizarlo, diciendo que solo fue algo momentáneo para impulsar su carrera y que de ahora en adelante seguirá las reglas al pie de la letra. Es entonces cuando decide tomar el consejo que Kim le había dado: trabajar con ancianos. Va a un asilo, conoce a varios de ellos y logra caerles muy bien gracias a su carisma y cercanía. Incluso llega a darle una de sus tarjetas a Mike, ya que en su peculiar forma de ver las cosas, considera que Mike ya está entrando en sus últimos años y podría necesitar asistencia legal. Curiosamente, esta tarjeta termina siendo de gran utilidad para Mike, quien más adelante llama a Jimmy para pedirle que lo represente frente a unos policías que lo investigan por asesinato, aunque en realidad, más que defenderlo legalmente, lo que Mike le pide es algo mucho más simple y extraño: derramar una taza de café sobre uno de los oficiales. Jimmy acepta y con ello termina ayudando a Mike a salir bien parado de una situación. De ese modo, ambos logran cerrar ese problema y fortalecer una relación que irá creciendo cada vez más. Más adelante, Jimmy encuentra a Chuck fuera de su casa, intentando recuperarse poco a poco de su condición. Esto sorprende bastante a Jimmy, pero él no había ido a su casa solo para estar impresionado acerca de su mejoría, sino también para dejarle una caja llena de papeleo pendiente, con la intención de que Chuck lo resolviera por él mientras él hacía otras cosas. A pesar de todo, a Jimmy le empieza a ir relativamente bien, incluso contempla abrir su propia oficina y empezar de verdad por su cuenta. Llega a invitar a Kim a trabajar con él, pero ella lo rechaza, principalmente porque siente que le debe demasiado a HHM y por todo lo que la firma ha hecho por ella durante los últimos años. Jimmy continúa entonces con su trabajo en los asilos, intenta conseguir más clientes. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una llamada de los Kerelman, quienes le dicen que han reconsiderado su oferta y ahora sí quieren que sea su abogado después de haber tenido una mala experiencia con HHM. En otro momento de su vida, esto habría sido una oportunidad de oro para Jimmy, pero ahora decide rechazar el caso, ya que tiene que ayudar a Kim, pues sabe que este asunto puede perjudicarla dentro de HHM o, por el contrario, permitirle destacar. Es ahí cuando los Kerelman sacan su lado más sucio y lo amenazan, insinuando que si Jimmy no los ayuda y terminan en prisión, también lo arrestarán con ellos, ya que en cierto modo aceptó un soborno de su parte. Sin muchas otras opciones, Jimmy se ve obligado a aceptar. Va entonces a HHM para recolectar la información necesaria del caso y allí descubre algo que lo altera todavía más. Debido a la pérdida de sus clientes, Howard ha decidido degradar a Kim dentro de la firma. Eso pone a Jimmy en movimiento de inmediato, porque si hay algo que define su carácter es que no acepta la derrota cuando se siente que alguien cercano ha sido tratado injustamente. Como no encuentra en los archivos nada que le sirva para resolver la situación por las buenas, decide hacerlo a la manera que mejor conoce. Contrata a Mike para que les robe el dinero a los Kerelman y así poder devolverles el dinero del soborno que le habían dado. De esa forma ya no podrían seguir amenazándolo y además se verían obligados a volver a HHM y aceptar el trato que Kim les había ofrecido. En medio de todo esto, la serie también nos muestra más del pasado de Jimmy, especialmente el día que finalmente se convirtió en abogado. Después de mucho esfuerzo y persistencia, obtuvo su título estudiante en una universidad a distancia, y en ese momento Kim lo besa y Jimmy celebra emocionado junto con sus compañeros. Lleno de ilusión, va a contárselo a Chuck y le dice que también quiere formar parte de su firma, pero su sueño se rompe cuando Howard lo rechaza.
Volviendo al presente, Jimmy comparte un buen momento con Kim, ahora que el caso de los Kellerman ha vuelto a HHM y ella ha recuperado su puesto. Jimmy retoma entonces su rutina en los asilos, pero mientras habla con una de las ancianas descubre algo extraño. En Sandpiper Crossing está realizando cobros adicionales e injustificados a su clientela. Eso despierta la curiosidad y lo lleva a investigar más a fondo, descubriendo una estafa enorme contra personas mayores. A partir de ahí, Jimmy comienza a reunir las pruebas e iniciar un proceso legal contra la empresa. Y esta vez no quiere hacerlo solo, decide incluir a Chuck para que lo ayude. Ambos logran reunirse con un representante legal de Sandpiper, quien inicialmente les ofrece una gran suma de dinero y promete devolver lo cobrado a los clientes, argumentando que todo fue producto de un sobrecargo accidental. Pero Chuck respondería con solo una frase: 20 millones. Disculpa. ¿Ya me oíste? Oh, no es posible 20 que... millones de dólares. Obviamente, la oferta es rechazada de inmediato por los abogados de Sandpiper, y eso obliga a los hermanos McGill a iniciar una batalla legal mucho más seria. Jimmy y Chuck trabajan duramente en el caso, pero con el paso de los días, la cantidad de documentos empieza a acumularse de manera descontrolada en la casa. Finalmente, Chuck toma una decisión: deben llevar el caso a HHM porque solo una firma grande puede manejar un caso así. Jimmy al principio claramente rechaza la idea, pero Chuck insiste tanto y le demuestra con tanta claridad que es imposible enfrentar algo tan grande entre solo dos personas, que termina aceptando. Sin embargo, esa misma noche la serie nos muestra algo muy revelador. Chuck hace una llamada usando el teléfono de Jimmy, lo cual deja claro que se trata de algo extremadamente importante, porque normalmente jamás se acercaría a un aparato electrónico si su condición fuera tan absoluta como dice. Al día siguiente, Jimmy y Chuck se presentan a HHM y por obvias razones apagan luces, retiran dispositivos y hasta le colocan a Chuck una manta recubierta de aluminio para que pueda asistir a la reunión sin sufrir. Una vez allí, Jimmy expone el caso y Howard comienza a preparar todo para llevarlo adelante. Entonces Jimmy añade algo más: le gustaría trabajar desde la oficina en HHM mientras el caso avanza. Pero Howard lo interrumpe de inmediato. Ellos sí quieren el caso, sí, pero lo que no quieren es a él. Jimmy se marcha furioso, no piensa darle su caso a HHM ni a Howard, a quien ve como un cretino arrogante. Pero esa perspectiva cambia poco después, cuando Kim, tras hablar con Howard, le revela la verdad. Quien siempre se opuso a que Jimmy trabajara en la firma no fue Howard, fue Chuck. Jimmy confronta a Chuck y le exige una explicación. Quiere saber por qué nunca lo dejó trabajar a su lado. Y Chuck, sin rodeos, le dice la verdad a Jimmy que menos quería escuchar. Él nunca fue un abogado de verdad y nunca lo será. Que para los demás siempre será un chiste, que lo único especial en él resulta entretenido, pero que no respeta la ley ni el esfuerzo que implica ejercerla correctamente. Incluso desprecia la forma en la que obtuvo su título, tratándolo como si sus estudios a distancia no valieran lo mismo. Jimmy, destrozado, se va diciéndole que no volverá a llevarle suministros. Después se disculpa con Howard, le entrega oficialmente su caso y también le lista las cosas que Chuck necesita en su casa. Pero aunque intenta retomar su vida cotidiana, ya no puede hacerlo del todo. Después de escuchar lo que Chuck piensa realmente de él, algo dentro de Jimmy se rompe. Así que decide volver a su ciudad natal junto a su viejo amigo Marco, para estafar gente una última vez y revivir, aunque sea por un instante, la versión de sí mismo que alguna vez sintió que encajaba en un lugar. Sin embargo, esa escapada terminaría en tragedia. Marco muere en sus brazos tras sufrir un ataque al corazón, no sin antes decirle a Jimmy que le agradece profundamente, porque gracias a él volvió a sentirse vivo una vez más. Durante el funeral, Kim lo contacta para darle una noticia inesperada. Una firma llamada Davis & Main está interesada en contratarlo. Jimmy regresa al Albuquerque con esa posibilidad frente a él, pero cuando finalmente tiene una oportunidad, da un paso atrás, porque en el fondo entiende que esa vida correcta, estable y respetable quizás no es lo que realmente lo hace sentir vivo. La vida es algo bastante curioso, porque cambia constantemente y nosotros cambiamos con ella. A veces lo hacemos por decisión propia y otras veces porque el mundo que nos rodea nos empuja hasta romper la versión que intentábamos ser.
Y hasta este punto, eso precisamente es lo que empieza a pasar con Jimmy McGill. Jimmy no es, al menos por ahora, una mala persona. De hecho, muchas veces intenta hacer el bien, pero lo hace a través de sus propios métodos. Ese es justamente su mayor conflicto. No actúa desde la maldad, sino desde una lógica personal que casi siempre termina chocando con las normas de lo que se supone que debería ser un abogado. Y aunque en el fondo sí intenta cambiar, también entiende algo doloroso, que cambiar no sirve de mucho cuando las personas a tu alrededor ya decidieron de antemano quién eres. Ese es uno de los golpes más duros en su historia. Jimmy intenta avanzar, intenta ganarse un lugar, intenta hacer las cosas de la mejor manera, pero una y otra vez se encuentra con un entorno que no confía en él, no lo respeta y que en ciertos casos incluso parece esperar su fracaso. Y cuando una persona siente que haga lo que haga nunca será suficiente, empieza a preguntarse por qué debería seguir jugando bajo reglas que nunca estuvieron hechas para dejarlo ganar. Ahí es donde entra uno de los dilemas más antiguos de la filosofía: si el fin justifica los medios. Porque la moral no se mide de forma tan simple y la justicia tampoco. No siempre basta con preguntar si algo está bien o mal. A veces también importa por qué se hizo, desde qué necesidad nació y qué clase de mundo empujó a alguien a tomar ese camino. Por primera vez, Jimmy empieza a inclinarse de verdad hacia una decisión. Hasta ahora vivía atrapado entre dos posibilidades: seguir el camino bajo las normas de la ley o volver a hacer las cosas a su manera. Pero la muerte de Marco deja una huella demasiado fuerte en él, porque no solo pierde a un amigo, sino que también revive una sensación que parecía enterrada, la de sentirse auténticamente vivo. Y ese detalle lo cambia todo. Jimmy se reúne con Kim para hablar sobre su oferta de trabajo que le han hecho en Davis & Mains, preguntando que si aceptar el empleo cambiaría algo entre ellos. Kim le responde casi de inmediato que una cosa es la relación personal que tiene entre él y otra muy distinta el trabajo en el que ambos están involucrados. Luego de tranquilizarse un poco tras escuchar la respuesta de Kim, Jimmy se acerca a Clifford, Maine y rechaza su oferta. Después vuelve a su auto y sale del estacionamiento encontrándose con Mike, a quien le pregunta si de verdad pudo soportar tener tanto dinero frente a sus ojos sin tomarlo. Mike le responde con total simpleza que él fue contratado para hacer un trabajo, y eso fue exactamente lo que él hizo, nada más. Jimmy no está del todo de acuerdo con esa forma de verlo, siente que en su vida ya no hay nada que vaya a detenerlo. Poco después lo vemos relajándose en la piscina de un hotel, hasta que aparece Kim furiosa por la decisión que tomó en aquella oportunidad laboral que tanto le costó conseguirle. Jimmy intenta explicarle que no se trata de una crisis de mediana edad, sino una especie de claridad. Está cansado de vivir bajo las normas de otros y empieza a aceptar que tiene un talento especial para ser quien es realmente: un estafador. Para demostrárselo, arrastra a Kim a uno de sus pequeños juegos, engaña a un inversionista haciéndole creer que ambos son personas adineradas, con el único fin de llevarlo a pedir el licor más caro del lugar, un exclusivo zafiro añejo, para luego dejarle a él la cuenta y desaparecer antes de pagar. Kim termina dejándose llevar por lo divertido del momento, pasa la noche junto a Jimmy y admite que está impresionada por lo que él es capaz de conseguir, aunque también le deja en claro que esa no es una vida que valga la pena vivir. Y Jimmy, por primera vez en bastante tiempo, realmente se queda pensando en ello. Esa reflexión lo lleva de vuelta a Davis & Main, donde finalmente acepta el trabajo. Allí, recibido con entusiasmo, incluso con una oficina propia y un asistente llamado Omar. Jimmy empieza a trabajar en el caso de Sandpiper junto con Kim, y en un momento bastante especial, ella le regala un vaso que dice el segundo mejor abogado del mundo, porque según ella, la mejor siempre será ella misma. Pero incluso en un detalle tan pequeño, la serie deja ver algo importante. Cuando Jimmy pone ese vaso en el portavasos de su auto viejo, encaja perfectamente, pero cuando intenta colocarlo en el elegante auto que le ha dado Davis & Main, no cabe. Un símbolo sutil pero muy claro de que esa vida no termina de ajustarse a él.
En la oficina, Jimmy también descubre a Cliff tocando la guitarra para despejarse. Cliff además lo felicita por su trabajo y ese pequeño gesto deja a Jimmy un poco más tranquilo porque no está acostumbrado a que alguien dentro de ese mundo le muestre confianza genuina. Sin embargo, también es en este punto donde se vuelve todavía más evidente el desprecio de Chuck hacia la idea de ver a Jimmy como un abogado legítimo. En cada reunión con HHM, Chuck insiste en estar presente únicamente para cuestionar los métodos de Jimmy al recolectar información de los clientes, poniéndole constantemente bajo presión, y muchas veces es que Kim termina calmándolo para poder seguir adelante. Aún así, la rutina laboral de Jimmy se ve interrumpida por Mike, quien le pide ayuda con un asunto relacionado con uno de sus empleadores, sospechoso de vender droga por su estilo de vida extravagante. Jimmy accede sin pensarlo demasiado y termina ayudándolo una vez más, mintiéndole a la policía y utilizando pruebas falsas para torcer el caso y dejar libre al hombre. Es cuando en esa misma noche se lo cuenta a Kim. Ella no se encuentra para nada feliz. Sabe, como cualquier persona dentro del mundo legal, que falsificar pruebas no es solo ilegal, sino que podría destruir su carrera de inmediato. Le exige que no vuelva a hacerlo nunca más, y a Jimmy no le queda otra opción que decirle que sí, pero todos sabemos que eso es una promesa vacía. Porque aunque intente aparentar lo contrario, Jimmy ya ha tomado una decisión sobre quién quiere ser de ahora en adelante: un estafador. Más adelante, para conseguir más testigos en el caso de Sandpiper, Jimmy le paga a un conductor de autobús con tal de poder hablar con sus pasajeros, muchos de ellos ancianos afectados por la empresa, y convencerlos de firmar cartas de compromiso que fortalezcan el caso. El problema llega cuando presenta los resultados frente a todos, y Chuck vuelve a cuestionarlo, sorprendido de que hubiera conseguido tantos testigos en tan poco tiempo. Jimmy admite que sí fue él quien habló con ellos, pero promete que de ahora en adelante cambiará sus métodos. Sin embargo, esa confesión decepciona a todos los presentes, especialmente a Kim, porque Jimmy ya le había prometido cambiar y aún así parece seguir jugando con esas promesas. A partir de ahí, Jimmy comienza a sentirse completamente estancado en la oficina. No puede usar sus viejas estrategias para atraer clientes, intenta hacerlo por medio de correos electrónicos, pero ninguno de ellos obtiene respuesta. Entonces propone hacer un comercial para el caso de Sandpiper. Cliff le dice que la idea no es mala, pero que deberían discutirla y pensarla con calma antes de llevarla a cabo. El problema es que Jimmy nunca ha sido el tipo de persona que espera permiso para hacer lo que cree él que es correcto. Por eso decide avanzar por su cuenta. Le pide algunas sugerencias a Omar, quien le muestra uno de los viejos comerciales de la firma. Jimmy queda completamente decepcionado por lo aburrido que es ese comercial, así que vuelve a contratar a los estudiantes de cine que ya habían trabajado con él y graba su propio comercial. Cuando lo termina, la primera persona a la que se lo muestra es Kim, quien queda impresionada por lo bueno que es. Lo que Kim no sabe es que Jimmy no pidió autorización para lanzarlo, simplemente lo hizo, y el resultado es inmediato: una enorme cantidad de llamadas de clientes relacionados con Sandpiper. Pero el éxito no evita el problema. Cliff se enfurece al enterarse y le reclama que no puede tomar decisiones por su cuenta dentro de la firma. Le ordena que se prepare para hablar del asunto al día siguiente. En la reunión con los socios de Davis & Main, Jimmy está a punto de ser despedido. Ha tomado decisiones sin autorización y ha actuado por encima de todos sus superiores. Aún así, Cliff decide darle una última oportunidad. Le advierte que ya ha acumulado su strike 1 y 2 y que si comete un tercer error será despedido. Además, a partir de ese momento su trabajo quedará mucho más vigilado. Sabiendo el error que ha cometido, lo primero que Jimmy piensa es en disculparse con Kim, pero cuando llega a HHM descubre que ella ya no está en su puesto normal y ha sido enviada al área de revisión de documentos, el lugar más humillante de la firma. Jimmy, indignado, le propone hablar con Howard para arreglarlo, pero Kim rechaza su ayuda. Ya le había advertido antes que si ella recomendaba a Jimmy para Davis & Main, cualquier error que él cometiera también caería sobre ella. Jimmy no escucha, va directamente a la casa de Chuck, donde lo encuentra realmente enfermo y termina quedándose allí toda la noche. A la mañana siguiente intenta hablar con él sobre Kim y le ofrece algo extremo: abandonar su carrera como abogado si Chuck promete dejar de perjudicarla.
Chuck rechaza el trato de inmediato, le dice que él no es la persona que toma ese tipo de decisiones, que eso le corresponde a Howard, y además le dejan claro que lo que Jimmy está intentando hacer no es un sacrificio noble, sino una forma de extorsión. Jimmy se marcha y vuelve a Davis y Maine. La historia entonces nos lleva nuevamente al pasado. Vemos a Jimmy cenando junto con Chuck y con Rebecca, la ex esposa de su hermano. Todo parece ir bastante bien, tan bien que Chuck empieza a sentirse celoso al ver lo fácil que Jimmy logra hacerla reír y conectar del todo con ella. Incluso intenta hacerle una seña a Rebecca para que lo ayude a sacar a Jimmy de la conversación, tocándose detrás de la oreja, pero ella simplemente lo ignora por completo y eso aumenta la frustración de Chuck. De vuelta al presente, Jimmy sigue buscando la manera de sacar a Kim del castigo en el que la han puesto. Cuando está por salir para verla de nuevo, es interrumpido por Erin, quien lo sorprende justo al intentar escabullirse. Jimmy entiende enseguida que ella ha sido asignada para vigilarlo de cerca en su trabajo. Ahora sí, logra escapar de esa vigilancia momentáneamente para visitar a Kim y le propone que ambos demanden a HHM por maltrato. Kim le suplica que se detenga, que no va a demandar a nadie y que no quiere su ayuda, porque sabe que Jimmy con sus métodos solo podría empeorar las cosas. Más tarde Jimmy llega al juzgado y vuelve a encontrarse con Mike, quien ahora presenta heridas bastante graves en el rostro. Cuando Jimmy le pregunta qué le pasó, Mike prefiere no responder. Jimmy intenta entonces apresurar una audiencia recurriendo a unos sobornos habituales, pero Erin lo interrumpe y le recuerda que lo que está haciendo es ilegal. No le queda otra opción más que esperar. Esa noche vuelve a su casa, pero todo lo que ha estado ocurriendo en su vida no le permite dormir. Enciende la televisión, se topa con un horrible comercial de Davis y Maine que lo hicieron reemplazar por el suyo, y eso lo decepciona aún más, porque en ese momento Jimmy vuelve a enfrentarse con la misma pregunta de siempre. ¿De qué sirve seguir las reglas? Incluso haciéndolo, igual se pierde. Sin poder conciliar el sueño, termina regresando a su antigua oficina, como si aquellas pequeñas 4 paredes todavía fueran el único lugar donde de verdad se siente él mismo. Y entonces recibe una llamada inesperada de Kim. Quiere volver a tener una noche de aventuras y estafas junto a él. Ambos pasan el día engañando a un empresario, sacándole una cantidad modesta de dinero y divirtiéndose como si por un par de horas el mundo legal, las reglas y las consecuencias dejaran de existir. Pero al final deciden no cobrar el cheque que obtuvieron y conservarlo tan solo como un recuerdo. En ese entonces es cuando Kim le cuenta a Jimmy que otra firma le ha ofrecido un puesto como socia, una oportunidad que la sacaría del maltrato que sufre en HHM y además que le permitiría pagar todas sus deudas y estudios. Jimmy la felicita y la ayuda a ver con claridad que se trata de una gran oportunidad. Una vez más, la serie nos devuelve al pasado, esta vez incluso antes de que Jimmy fuera un adulto. Lo vemos en la tienda de su padre cuando un hombre entra pidiendo gasolina y dinero, usando una historia triste para manipularlo. Jimmy observa todo y le dice a su padre que no debe ser tan ingenuo, pero aún así él decide ayudar al hombre. Luego, cuando Jimmy se queda a solas con el supuesto necesitado, el hombre le dice algo que marcaría profundamente su vida. En este mundo solo existen los lobos y las ovejas, y él tendría que elegir cuál de los dos quiere ser. En ese momento funciona como una especie de origen para Sleeping Jimmy. Volviendo al presente, Jimmy ayuda nuevamente a Mike, esta vez en el caso de Tuco Salamanca. Debido a ciertas amenazas y acuerdos previos, Mike debe testificar que el incidente en el arma no ocurrió como la policía cree, y que en realidad el arma presentada pertenecía a él. Con eso, Jimmy lograría cerrar otro problema más para Mike. Al salir del estacionamiento, Jimmy llama a Kim para hablar sobre su nuevo trabajo en el otro buffet. Esa conversación también lo motiva a pensar en dejar Davis y Maine, ese lugar donde cada vez se siente más estancado. Pero Omar lo baja rápidamente de esa nube, recordándole que si renuncia por cualquier motivo, perderá completamente la bonificación relacionada con el caso de Sandpiper. Entonces Jimmy revisa con cuidado su contrato y descubre una salida perfecta. Si no renuncia, pero logra que lo despidan, podría irse sin perder ese beneficio. Así que empieza a sabotear su propia imagen de manera deliberada. Viste ropa llamativa, llega tarde, hace ruido en la oficina, actúa de forma torpe y termina colmando la paciencia de Cliff al ponerse a tocar la gaita dentro de la oficina. Finalmente, Cliff lo despide y además le dejan claro que sabe perfectamente lo que Jimmy estaba intentando hacer: provocar su despido para irse conservando la bonificación de Sandpiper. Le
le reclama que no tenía que actuar como un idiota para conseguirlo y que si desde un principio iba a comportarse así, entonces nunca debía aceptar el trabajo en primer lugar. Todo lo que Jimmy ha hecho desde que tomó la decisión de cambiar no ha sido solo transformación profesional, sino un ascenso progresivo hacia la persona que, en el fondo, siempre sintió que era. Y esa persona es alguien sin límite. Desde la muerte de Marco, Jimmy tomó la decisión muy clara: vivir bajo sus propias reglas. No iba a permitir que sus dudas, sus frenos morales o las normas de otros lo detuvieran otra vez, sin importar el qué o el cómo. Por eso, cada vez que tiene la oportunidad de usar sus trucos sucios, lo hace. No piensa realmente en el trabajo en equipo, no mide sus actos desde la responsabilidad compartida y muchas veces toma decisiones por su cuenta sin importarle las repercusiones. Incluso está dispuesto a arriesgarlo todo con tal de hacer las cosas como él cree que deben hacerse. Pero lo importante aquí es que su mentalidad no nace de un deseo puro de hacer el mal. Jimmy no actúa como alguien que disfruta destruir. Lo que mueve ahora su vida es algo distinto: la necesidad de ganar, de destacar, de sentirse el mejor en aquello que hace. Y justamente por eso, cuando trabaja a su manera, puede conseguir resultados increíbles. Lo vemos en Davis y Maine, donde su talento, creatividad y atrevimiento sí generan impacto. El problema es que en ese mundo también le imponen límites. Límites de estructura, de jerarquía, de paciencia, de disciplina. Y para Jimmy esas limitaciones empiezan a sentirse como una jaula. Por un lado está Chuck cuestionándolo constantemente, por otro lado Kim poniéndole frenos que en realidad nacen de la preocupación, pero que Jimmy termina sintiendo como otro intento de decirle quién debe ser. Y ahí empieza su verdadero estancamiento. Porque Jimmy no siente que esté construyendo una vida mejor, sino que está interpretando un papel de lo que no le pertenece. Por eso deja de escuchar lo que los demás le dicen, porque en el fondo ya no quiere seguir subido en ese bote que supuestamente debía salvarlo. Sí, para mantenerse ahí tiene que dejar de ser quien es realmente. Y todo eso lo empuja hacia esa versión de sí mismo por varias razones, pero hay dos que son muy centrales. La primera es Chuck. Esta probablemente es la herida más profunda de Jimmy. Chuck no solo lo critica, sino que prácticamente lo define. Lo hace sentir que por más que estudie, trabaje o se esfuerce, sigue siendo indigno de la ley, indigno del respeto, indigno de la confianza. Y eso deja a Jimmy una mezcla muy fuerte de vergüenza, rabia y necesidad de demostrar que sí vale algo. No intenta solamente avanzar, intenta probarle al mundo y sobre todo a Chuck que está equivocado. La segunda es Davis and Maine, porque esta etapa demuestra algo muy importante. Jimmy sí podía entrar en el mundo serio, sí podía conseguir el trabajo respetable, la oficina elegante, el carro bonito y sentirse completamente ajeno. Detalles como el vaso que no encajan en el portavasos o la incomodidad constante en el nuevo entorno nos muestran que el problema no solo era la falta de disciplina, el verdadero problema era algo más profundo. Una identidad que todavía no podía sostener estabilidad sin sentir que estaba viviendo la vida de otra persona. Y ahí está la tragedia de Jimmy hasta este punto. No es que no pueda cambiar, es que la versión correcta de su vida nunca logró hacerle sentir que realmente estaba vivo. Jimmy vuelve a encontrarse con Kim para hacerle una propuesta bastante importante. Quiere que forme parte de su nueva firma, Wexler & McGill, un lugar donde ninguno de los dos tendría que escuchar las órdenes o quejas de nadie más, y donde podría trabajar bajo sus propias reglas sin miedo ni limitaciones. Sin embargo, la idea no termina de convencer a Kim, especialmente al enterarse de que Jimmy ya renunció a su trabajo anterior. Antes de despedirse por completo de Davis and Maine, Omar ayuda a Jimmy a llevarse el famoso escritorio de Cocobolo hasta su antigua oficina en el salón de uñas, y así de cierta forma Jimmy vuelve a su punto de partida, otra vez desde cero, pero también mucho más tranquilo, siendo fiel a sí mismo. Más adelante, Kim vuelve a hablar con Jimmy para darle una respuesta sobre lo de la firma. Le dice que sí quiere independizarse, pero no planea trabajar directamente con él. Después de todo lo que ha ocurrido hasta ahora por culpa de Jimmy, cree que lo mejor es que ambos funcionen como organizaciones separadas, cada uno por su cuenta. Aún así, celebran juntos el inicio de esta nueva etapa. Durante esa conversación, Jimmy comenta que debe presentar su renuncia cuanto antes para intentar llevarse los clientes que Kim ha conseguido antes de que HHM lo haga.
Poco después, Kim vuelve a reunirse con Jimmy para darle la gran noticia. Logró convencer a Mesa Verde y ahora ese banco sería uno de sus clientes más importantes en esa nueva etapa profesional. Por su parte, Jimmy también necesita conseguir clientela, pero lo hace a la manera que mejor le conviene. Contrata a un anciano para que se haga pasar por un veterano de guerra con el objetivo de entrar a una base militar y grabar imágenes de un avión de combate que luego usará en uno de sus anuncios, intentando vender una imagen del patriotismo y la grandeza. Cuando vuelve a casa, encuentra a Kim desanimada. Ella le cuenta que Chuck le ha quitado a Mesa Verde después de una reunión con Howard. Los representantes del banco decidieron quedarse con HHM en lugar de seguir con ella. Obviamente, eso no le sienta nada bien a Jimmy y decide actuar de la forma que él conoce. Esa misma noche visita a Chuck, quien no se encuentra nada bien después de haber pasado todo el día expuesto a la electricidad, algo que lo ha dejado agotado y bastante vulnerable. En medio de todo eso, Jimmy logra encontrar los documentos de Mesa Verde y, aprovechando la situación, basta la fotocopiadora para alterar los números de registro en el papeleo. A la mañana siguiente, Chuck despierta y encuentra a Jimmy todavía allí, cuidándolo, pero pronto empiezan a discutir por el tema de Mesa Verde y por lo que HHM le hizo a Kim. Chuck, como siempre, asegura que él no tuvo nada que ver y se limita a agradecerle por haberse quedado a su lado durante toda la noche. Es ahí cuando Jimmy termina de convencerse de que hará lo necesario para derrotar a su hermano. Más tarde, Chuck y Howard se presentan a una reunión con Mesa Verde, pero todo sale mal. Los errores en la documentación provocan una situación vergonzosa y dejan a Chuck en evidencia. Al regresar a casa, comienzan a sospechar seriamente que Jimmy está detrás de todo lo ocurrido. Mientras tanto, el plan de Jimmy funciona a la perfección y al día siguiente, Mesa Verde llama a Kim para volver a trabajar junto con ella. Jimmy y Kim visitan entonces a Chuck para hablar sobre lo ocurrido. Chuck le advierte a Kim que no debería volver a confiar en Jimmy porque él no dudaría ni un segundo en utilizar las personas cercanas con tal de beneficiarse a sí mismo, pero Kim, al menos frente a él, toma partido por Jimmy y le responde que si no es capaz de aceptar un simple error, entonces quizás ni siquiera debería considerarse un buen hermano. Más adelante descubrimos que eso no era del todo cierto, porque Kim en realidad sospecha que Jimmy fue el responsable y está furiosa con él. Ya por la noche, durante una conversación a solas, Kim le dice a Jimmy que lo que hizo está mal, pero también le deja algo bastante revelador. Si va a hacer las cosas a su manera, al menos debería asegurarse de hacerlas bien, es decir, no dejar pruebas que puedan llevar a descubrirlo. Y es en ese momento que Jimmy se da de cuenta de que su plan perfecto todavía tenía una pequeña grieta. Entonces se dirige a la fotocopiadora donde alteró los documentos y soborna al empleado del turno nocturno para que niegue haberlo visto allí. Pero justo en ese entonces aparece Chuck, dispuesto a interrogar al joven del mostrador y averiguar si el hombre de la foto que lleva consigo estuvo en aquel lugar. El muchacho lo niega una y otra vez y le dice que si tanto quiere seguir insistiendo, mejor llame a la policía. El problema es que Chuck está dentro de un lugar lleno de electricidad, luces y aparatos electrónicos. No puede soportarlo, se desploma y se golpea fuertemente la cabeza, obligando a Jimmy a intervenir de inmediato para poder asistirlo. Y es justamente esa rapidez lo que termina delatándolo, porque Chuck comprende en ese instante que Jimmy sí estuvo allí, que fue él quien falsificó los documentos, que fue él quien lo traicionó y que también fue él quien sobornó al empleado para cubrir sus huellas. Después de todo, no había forma de que Jimmy llegara tan rápido a ese lugar si no hubiera estado tan cerca desde el principio. Y es en eso que en medio del caos, Ernesto, intentando detener la situación entre ambos, sale en defensa de Jimmy asegurando que fue él quien lo llamó antes de llevar a Chuck a la fotocopiadora, preocupado porque algo malo pudiera pasar. Aún así, debido al golpe, Chuck termina en el hospital, donde debe exponerse a unas máquinas de rayos X y otros equipos médicos, lo que lo dejan en un estado de shock después de pasar por tanta electricidad seguida. Jimmy, por su parte, se niega a abandonarlo y permanece a su lado durante todo ese tiempo. No mucho después, Chuck se recupera y vuelve a casa junto con Jimmy. Por un momento parece que ambos hermanos se han reconciliado, pero en realidad lo primero que hace Chuck al regresar es buscar una grabadora. Decide tenderle una trampa a Jimmy. Más adelante, Howard llama a Jimmy para que vaya a ver a Chuck,
porque después de todo lo ocurrido parece haber perdido completamente la cabeza. Ha cubierto las paredes y los techos de su casa con aluminio, justificando que toda esa electricidad es lo que lo estaba volviendo paranoico y completamente inestable. Jimmy, al ver todo lo que ha provocado, decide confesarle la verdad a Chuck para intentar tranquilizarlo. Le admite que sí, que todo lo que él sospechaba era cierto. Él alteró los documentos y además le dice algo que cree que lo protege por completo, que no importa que se lo confiese porque al final todo seguirá siendo su palabra contra la de Chuck. Lo que Jimmy no sabe es que Chuck lo acaba de grabar. Aunque hasta este punto pareciera que la vida de Jimmy finalmente está empezando a girar a su favor, la realidad es mucho más compleja, porque aunque por fuera parece estar consiguiendo libertad, clientes y una vida más cercana a lo que él siempre quiso, por dentro sigue cargando con un conflicto que nunca ha resuelto del todo: su relación con Chuck. Desde el inicio, Jimmy ha admirado profundamente a su hermano. Lo ve como un ejemplo a seguir, no solo por su inteligencia y su prestigio, sino porque, en el fondo, reconoce que Chuck fue una de las personas que realmente lo sacó del peor momento de su vida. Jimmy estuvo a punto de terminar en prisión, y si no hubiera sido por él, probablemente jamás habría tenido una segunda oportunidad. Y justamente ahí nace una de las contradicciones más dolorosas del personaje. Jimmy sí quiere avanzar, sí quiere construir algo propio, sí quiere demostrar que puede ser algo más que Sleeping Jimmy, pero el problema es que intenta recorrer ese camino correcto usando herramientas incorrectas. Quiere justicia pero hace trampa, quiere éxito pero sin renunciar a los atajos, quiere respeto pero sin someterse del todo a las reglas del sistema, y eso lo pone en una posición muy peligrosa, porque Jimmy no usa la ley como se esperaría de un abogado tradicional. Él no la respeta como una estructura moral, sino que la estudia como si fuera un laberinto, buscando el hueco exacto donde pueda manipularla sin romperla abiertamente. No quiere necesariamente violar la ley, quiere doblarla lo suficiente como para salirse con la suya sin que parezca un crimen. Pero por supuesto, eso siempre trae consecuencias. Y no solo para él, sino también para todos los que lo rodean. Cada vez que Jimmy hace lo mejor que sabe hacer, se vuelve más bueno en ello, más rápido, más astuto, más difícil de detener. Y ahí se forma un ciclo bastante peligroso. Mientras más usa la trampa para resolver su vida, más natural le parece seguir haciéndolo, ya no como una excepción, sino como parte de su identidad. Hasta ahora todavía existen personas que intentan frenarlo o encarrilarlo, especialmente Kim y Chuck. Cada uno a su manera, ambos funcionan como pilares que todavía lo conectan con una versión más estable de sí mismo. Pero la verdadera pregunta que empiezan a hacer aquí es mucho más inquietante. ¿Qué pasará con Jimmy cuando esos pilares ya no estén? Ahora Jimmy se encuentra intentando arreglar todo el desastre que Chuck ha provocado en su casa como parte de la trampa que le tendió. En medio de eso, ambos tienen una pequeña conversación sobre su infancia, recordando aquellos tiempos en la que eran más cercanos y todavía no se odiaban ni vivían en constante guerra entre ellos. Aún así, Jimmy intenta seguir con su vida y asumir las consecuencias de sus actos, incluso cuando uno de los militares de la base donde grabó su comercial lo confronta por lo que hizo. Jimmy logra salir del problema usando una de sus clásicas maniobras sucias para evitar que lo demande. Su firma sigue creciendo cada vez con más clientes, y es precisamente en esta etapa cuando conoce a Francesca, a quien después de una entrevista bastante rápida termina contratando de inmediato para encargarse de las llamadas y ayudarlo con el trabajo de la oficina. Por un momento parece que todo empieza a ir bien. Jimmy recibe cada vez más clientela, especialmente entre personas mayores, y su pequeño negocio comienza a expandirse más de lo que él esperaba. Pero esa sensación de estabilidad se rompe cuando recibe una llamada de Mike, quien vuelve a necesitar su ayuda. Mike sospecha que alguien lo está siguiendo y quiere descubrir de una vez por todas quién está detrás de todo esto. Jimmy entonces se dirige al famoso restaurante Los Pollos Hermanos, donde se sienta a vigilar a un hombre que, según las instrucciones de Mike, debía llegar con una maleta y hacer algo importante. El sujeto entra, se sienta con una mochila, come tranquilamente, tira los restos de su comida y se va sin hacer nada aparentemente sospechoso. Jimmy, queriendo asegurarse de no dejar escapar ni un detalle, incluso revisa la basura del hombre, lo que llama la atención del gerente del local, Gustavo Frink. Aún así, logra evitar mayores sospechas inventando una historia de que había perdido su reloj. Cuando vuelve con Mike, simplemente le dice que el hombre no hizo nada fuera de lo normal. Llegó, comió y se fue. Que incluso revisó la basura y no encontró nada. Aunque
ya sabemos si estaba ocurriendo algo mucho más grande detrás de todo esto. Más tarde Jimmy regresa a su oficina y allí ve llegar a Kim completamente alterada. Ella le pide $1 para establecer formalmente la confidencialidad abogado-cliente y entonces le cuenta lo que Ernesto le dijo. Chuck grabó la conversación en la que Jimmy confesó toda su culpa con respecto al caso de Mesa Verde. La conclusión inicial es que deberían limitarse a esperar lo que HHM decida hacer, porque esa grabación por sí sola no tiene demasiado peso legal. Pero aunque Jimmy sabe que en teoría esa cinta no debería destruirlo jurídicamente, sí representa un golpe emocional enorme, porque su hermano, a quien durante tanto tiempo admiró, lo acaba de apuñalar por la espalda. Lleno de furia, Jimmy va directamente a la casa de Chuck, derriba la puerta, toma la grabación y la destruye por completo mientras le reclama por el tipo de hermano que ha sido con él. Sin embargo, todo eso había sido parte de una trampa perfectamente diseñada para que Jimmy reaccionara de esa manera. Chuck tenía allí a un investigador privado y además a Howard, ambos listos para servir como testigos. Jimmy sale de la casa, se sienta en la acera y se pone a fumar, plenamente consciente de que la policía está a punto de llegar para arrestarlo. Chuck incluso le dice que no sea ridículo, que puede esperar dentro de la casa, insistiendo además de que hace todo eso porque lo ama y porque cree que cuando salga de prisión podrá ser un hombre nuevo y digno de caminar a su lado. Jimmy, completamente herido, le responde con crueldad que él seguirá enfermando cada vez más y más hasta terminar solo en un hospital sin esperanza y muriendo en sufrimiento. Después de eso, Jimmy es arrestado y llevado a juicio, no sin antes soportar algunas burlas de sus antiguos compañeros de trabajo. Cuando entra en la corte, insiste en representarse a sí mismo y se declara inocente, pero Kim lo interrumpe y se ofrece a ser su abogada. Entre ambos pagan la fianza y vuelven a la oficina, donde Jimmy insiste que ya le ha causado suficientes problemas y que ella debería enfocarse en Mesa Verde. Aún así, ambos llegan a la conclusión que no piensan rendirse sin antes pelear. Entonces comienzan a construir una estrategia de defensa basada en la supuesta enfermedad de electromagnetismo de Chuck. Kim empieza a investigar por todo Albuquerque buscando a la persona que reparará la puerta de Chuck. Cuando finalmente descubre quién es, le entrega esa información a Jimmy y juntos cancelan la cita original para sustituir al técnico con Mike, quien se hará pasar por el supuesto reparador contratado. Mike entra en la casa y toma fotografías de todo lo que Jimmy le pidió: cables pelados, gas mal cerrado, electrodomésticos arrancados y muchas otras cosas peligrosas que sirven para demostrar el deterioro mental y físico en el que vive Chuck. Más adelante, Jimmy se presenta ante Chuck y una fiscal para registrar formalmente una declaración. Ahí es obligado a disculparse con su hermano, pero en realidad todo forma parte del plan que Kim y Jimmy están construyendo para sacar más información sobre la cinta y luego usarla en su favor. En medio de todo esto, la serie nos muestra otro recuerdo del pasado, un momento en el que Jimmy intenta ayudar a Chuck para que se reencuentre con su ex esposa Rebecca, pero todo termina mal cuando la enfermedad de Chuck vuelve a descontrolarlo, haciéndole arrojar el teléfono de Rebecca al suelo y gritándole a Jimmy para que por favor no le cuente nada acerca de su enfermedad. Esta, simplemente molesta y asustada, no tiene más opción que irse, alejándose de nuevo de Chuck. Llega entonces el día de la audiencia. La sala se adapta para que Chuck pueda estar completamente presente. Apagan las luces y preparan todo a su alrededor. Al inicio, el caso parece ir bastante mal para Jimmy, pues exponen claramente los delitos que cometió al entrar a la casa de Chuck y destruir la cinta que lo incriminaba. Pero Jimmy empieza a jugar sus cartas. Usa la enfermedad de Chuck como parte central de su estrategia, intentando mostrar que todo lo que hizo fue porque en el fondo buscaba ayudar a su hermano. Además, fortalece su defensa al invitar a Rebecca para que pueda enterarse de la verdad de la situación en la que Chuck vive. Chuck se burla de todo eso y dice que no le importa que su ex esposa conozca acerca de su enfermedad, que nada de eso cambia el hecho de que Jimmy quebrantó la ley y que todo esto no es más que un intento desesperado por hacerle quedar como un tonto. Entonces Jimmy juega su última carta. Le pregunta a Chuck si realmente está completamente seguro de poder sentir las corrientes electromagnéticas. Chuck, confundido, nota que Jimmy lleva un teléfono en el bolsillo, aunque al revisarlo se da de cuenta que ni siquiera tiene batería. Por un momento parece que Jimmy se ha quedado sin recursos, hasta que le dice que revise mejor, y entonces todo se derrumba. Jimmy revela que Hewell desde un principio de la audiencia colocó una batería completamente cargada en el bolsillo
de Chuck sin que éste lo notara. Con eso demuestra frente a todos que la supuesta enfermedad electromagnética no es una condición física real, sino un trastorno mental. Eso enfurece a Chuck por completo. Empieza a gritar desesperadamente que no está loco y en medio de ese arrebato termina revelando todo el odio, desprecio y resentimiento que siente hacia Jimmy, perdiendo así el control frente a todos. Jimmy y Kim salen prácticamente victoriosos de la audiencia. Todo había salido tal como lo planearon. La consecuencia para Jimmy termina siendo una sanción menor en comparación con lo que estaba en juego: 1 año sin licencia para ejercer como abogado. Pero la celebración dura muy poco. Rebecca se acerca y le pide a Jimmy que la acompañe a casa de Chuck, porque él no responde a sus llamadas, no abre la puerta, y Jimmy, por razones más que evidentes, se niega. Le dice que para él Chuck ya está muerto, como su hermano. Rebecca se va, llamándolo una persona terrible por haberla usado en su beneficio. De vuelta en la oficina, Jimmy empieza a llamar a todos sus antiguos clientes diciéndoles que estará tomando un año sabático, pero ambos sabemos que eso es una mentira. La realidad es que le revocaron la licencia por 1 año, debe quitar su anuncio a la televisión y empezar a cerrar su firma, ya que no tendrá el tiempo ni el dinero suficiente para mantenerla funcionando. Y en el fondo, Jimmy entiende algo aún más doloroso: cerrar su firma sería también cerrar la única forma de vida con la que realmente se siente identificado. Por eso decide buscar otra manera de ganar dinero. Empieza a hacer comerciales para pequeños negocios de Albuquerque, publicitando esta nueva etapa bajo el nombre de Saul Goodman. Pero incluso esa nueva faceta viene acompañada de dificultades. Además de su suspensión por la licencia, Jimmy también fue condenado a realizar trabajos comunitarios recogiendo la basura de la calle y debe compaginar todo eso mientras contesta llamadas de clientes potenciales interesados en sus comerciales. La situación resulta bastante frustrante, ya que casi todas las personas cuelgan al escuchar los precios, y para empeorar las cosas, un supervisor solo le valida 30 minutos de las 4 horas que trabajó, porque desde el inicio le había dejado claro que no podía usar el teléfono mientras realizaba el servicio comunitario. Jimmy intenta discutirlo, pero a nadie parece importarle, ya que todos los demás solo quieren avanzar y que le validen sus propias horas. Después del servicio comunitario, Jimmy corre a cambiarse de ropa y va directo a grabar sus comerciales. Su primer cliente es una tienda de sillones cuyo dueño actúa de una forma terrible frente a la cámara. Aún así, Jimmy acepta filmarlo y continuar. Aunque el hombre solo acepta pagar por solo un comercial, eso obliga a Jimmy a cubrir parte del alquiler de la oficina con sus propios ahorros, algo que Kim nota de inmediato, pero Jimmy no se rinde. Sigue saliendo del servicio comunitario, cambiándose de ropa rápidamente y corriendo de un lugar a otro para hablar con sus clientes. En una tienda de instrumentos musicales, por ejemplo, los dueños dudan si realmente vale la pena pagar tanto dinero por solo un anuncio. Jimmy, con tal de no perderlos, les ofrece hacer el comercial completamente gratis, con la condición de que si funciona, después le compren el paquete más caro. Estos, por obvios motivos, aceptan. Jimmy pone dinero de su propio bolsillo para pagarle a los estudiantes de cine, quedándose prácticamente sin nada. Aún así, no todo resulta negativo. La maquilladora del equipo, al ver la situación tan difícil en la que está, intenta devolverle su parte del dinero, diciéndole que realmente disfruta trabajar con alguien como él. Pero Jimmy rechaza el gesto y le insiste en que se quede con lo que le corresponde. Más adelante, al ver que vuelve a estar corto de dinero, Jimmy visita la aseguradora que tenía cuando todavía era un abogado. Quiere recuperar parte de ese dinero ahora que no podría ejercer durante 1 año, pero su solicitud es rechazada. Sin embargo, ya estando allí, aprovecha para jugar otra de sus trampas. Durante la conversación menciona de manera aparentemente casual la enfermedad mental de Chuck, sabiendo perfectamente que la aseguradora también maneja las pólizas relacionadas con HHM. Todo forma parte de un plan para perjudicar a Chuck y hacer que pierda su cobertura. Jimmy sigue buscando formas de conseguir dinero, atrayendo bastante regresa a la tienda de instrumentos y descubre que el primer comercial fue un verdadero éxito, atrayendo bastante clientela. Naturalmente, espera que ahora los dueños cumplan su parte del acuerdo y le paguen el paquete completo. Pero ellos se niegan. Le dice que llamaron al canal de televisión para averiguar cuánto cuesta realmente emitir un anuncio y que la cifra que Jimmy les está cobrando es exagerada. Entonces Jimmy hace lo que mejor hace:
Le pide al camarógrafo que lo grabe y finge un accidente para asustarlos. Como no tienen seguro para cubrir algo así, terminan pagándole el dinero para evitar mayores problemas. Aún así, Jimmy siente que nada de lo que está haciendo es suficiente. Es entonces cuando visita a Irene, una de sus antiguas clientes de Sandpiper y representante principal de la demanda colectiva. Al ver la oferta económica que le han hecho por el caso, Jimmy se da de cuenta que la suma es enorme y que ella debería aceptarla de inmediato, pero Irene le responde con tranquilidad que ese caso aún requiere tiempo y se va a su clase de yoga con sus amigas. Y ahí es cuando Jimmy comprende dónde está realmente el dinero que tanto necesita. Va a ver a Howard y le exige que acepten la oferta de Sandpiper para cerrar el caso de una vez, ya que él también recibiría una parte importante del acuerdo. Pero Howard lo rechaza y le pide que le deje hacer su trabajo sin interferir con una de sus locuras. El problema es que Jimmy nunca ha sido alguien que siga órdenes, así que comienza a manipular todo el entorno social de Irene para que se vea presionada a aceptar el acuerdo. Hace que sus amigas empiecen a verla como la villana del grupo, le compra zapatillas caras para que parezca egoísta, arregla cosas para que gane demasiados premios en el bingo y poco a poco logra que todos en el lugar comiencen a rechazarla. Jimmy, satisfecho, cree que por fin el caso Sandpiper llegará a una conclusión y quiere celebrarlo con Kim, pero ella se encuentra completamente agotada y sobrecargada del trabajo, tanto que ni siquiera le presta demasiada atención y se va, dejándolo solo con Francesca. Lo que Jimmy no sabe es que por ese mismo exceso de trabajo, Kim se queda dormida en su auto y sufre un accidente que le rompe el brazo. Eso lleva a Jimmy a tomar una decisión importante: dejar de pagar la oficina para que Kim ya no tenga que cargar también con ese gasto y permitirle trabajar desde casa mientras se recupera. Todo esto también abre en él un espacio de reflexión. Jimmy va a ver a Chuck y se sorprende al encontrarlo en su casa completamente renovada, con electrodomésticos funcionando y luces por todas partes. Jimmy le dice que quiere simplemente disculparse por todo lo ocurrido y que ya no desea seguir relacionándose con él de la misma forma, pero Chuck lo rechaza sin titubear y le deja en claro algo devastador: que nunca fue una persona importante para él. Jimmy no tiene más opción que irse y entonces decide corregir al menos uno de los errores más crueles que ha cometido, el de Irene. Primero intenta convencer a las antiguas amigas de Irene de que le den otra oportunidad, diciéndoles que ella realmente está arrepentida, pero todas responden que lo que hizo es imperdonable, así que Jimmy hace algo que para él resulta casi inimaginable. Finge admitir por error frente a Irene que todo fue una manipulación suya para obligarla a aceptar el acuerdo de Sandpiper. Confiesa que ese siempre fue su plan, sabiendo perfectamente que con eso Irene podría volver a ser aceptada por el grupo. Y así ocurre. Pero el precio es alto. Jimmy pierde su parte del dinero del acuerdo de Sandpiper y además de eso termina deshaciéndose de su firma, despide a Francesca, abandona el lugar donde trabaja junto con Kim y deja claro que, una vez más, su vida está a punto de entrar en un cambio extremo. Hasta la temporada 3, Jimmy McGill no es simplemente un hombre bueno que tomó malas decisiones, ni un hombre malo disfrazado de carisma. Es alguien mucho más doloroso que eso, una persona partida en dos. Por un lado está el Jimmy que quería ser legítimo, el que quería hacer las cosas bien, ganarse su lugar, ser respetado y sobre todo ser visto por Chuck como alguien digno. Pero por el otro siempre estuvo esa versión de sí mismo que aprendió que el mundo no recompensa la bondad, sino la astucia. Esa parte de Jimmy que cada vez se siente humillado, traicionado o rechazado, responde no con dolor visible, sino con trampas, manipulación y orgullo. Y ahí está la tragedia del personaje. Jimmy no se destruye porque no tenga corazón, se destruye porque tiene demasiado, pero nunca supo qué hacer con todo lo que le dolía. Necesitaba amor, respeto y validación, pero vivió tanto tiempo sintiéndose insuficiente que terminó refugiándose en la única versión de sí mismo que siempre parecía funcionar, la del hombre que engaña mejor que nadie. Chuck fue la herida que terminó de abrir todo eso, porque Jimmy no solo quería ser abogado, quería que su hermano creyera en él, quería dejar de ser el chiste, el fracasado, el error de la familia.
pero al no conseguirlo terminó acercándose cada vez más a esa máscara que el mundo ya había decidido ponerle. Por eso Jimmy McGill no es un héroe ni un villano, es un hombre emocionalmente roto, atrapado entre su deseo de redención y su necesidad de sobrevivir, siendo alguien que ya no pide permiso para torcer las reglas. Y quizás lo más triste de todo es que en el fondo Jimmy nunca quiso convertirse en Saul Goodman, solo dejó de creer que podía hacer otra cosa. Yo soy Vi y esta fue la primera parte de